Los versículos de esta semana de la Escuela de Evangelismo está en Hechos 27, del 22 al 26. Y dice así la palabra del Señor: Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened ánimo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Amén. El título del mensaje de esta escuela de evangelismo es Misma cama, diferente sueño. Eh, en realidad, esto viene de unos caracteres chinos, como de un proverbio, un dicho chino, que tiene mucho significado. Significa que pues duermen en la misma cama, pero están soñando cosas diferentes. Con este título quiero explicar el mensaje de hoy. ¿Qué significa este versículo? Pues que están juntos, pero su objetivo, sus motivaciones, sus intereses son completamente diferentes. Van a la misma iglesia, se congregan juntos, caminan juntos, parece que oran los unos por los otros, pero sus objetivos, sus motivaciones, sus intereses son diferentes. En otras palabras, Cristo está dentro de nosotros. Cristo está dentro de nosotros, está junto con nosotros, pero tenemos otro sueño diferente a lo que Él tiene. Por su plan, por su propósito, Él nos ha llamado, pero en nuestro corazón y pensamiento están otros propósitos, nuestro propio sueño. Cristo está en mi vida, es mi Salvador, está conmigo, pero todos los encuentros que tengo, todos los acontecimientos, incluso todos los campos a los que voy, lo miro con mi propio pensamiento, con mi propio deseo, con mis propios ojos, esperando la obra que yo considero que ha de levantarse. Y en medio de todo encuentro, acontecimiento y campo, ¿qué ocurre? Que no puedo ver el plan de Dios. Como tengo un sueño diferente al de Dios, en muchas ocasiones no entendemos por qué Dios permite ciertas circunstancias. No podemos ver el plan de Dios. Mirad la vida de Pablo. Hoy hemos leído, aunque solo es unos versículos, si leéis el capítulo 27, está en medio de una tempestad. Se encontró la tempestad, el viento huracanado Euroclidón, donde parecían que todos iban a morir. Pero Dios, ¿por qué? Si es el evangelista de esa época. Dios, ¿pero por qué? Si tú estás obrando a través de él. Si él ha sido llamado como instrumento escogido para hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué en medio de este tempestad? Si no vemos o no tenemos el mismo sueño de Dios, no entenderemos por qué ocurren ciertas cosas en nuestras vidas. ¿Por qué Dios permite este encuentro? ¿Por qué Dios permite este acontecimiento? ¿Por qué Dios me ha guiado a este campo, a este lugar? Si no tengo realmente los ojos del Evangelio, el corazón de Dios, de Cristo, y ver el campo con esos ojos, no entenderé el porqué de las cosas. ¿Eso que genera en mí? Frustración. Eso genera en mí indignación, incluso queja hacia Dios. Eso divide mi corazón y hace que en mí aparezca una incredulidad que me impide realmente el creer y disfrutar y ver el cumplimiento del plan de Dios en mi vida. Muchos creyentes vienen a la iglesia porque son hijos de Dios y han recibido la salvación, a dar culto. Pero puede que de entre ellos, aunque vengan a la iglesia, todavía estén caminando por su propio sueño, por su propio motivo. Dios, es muy normal o muy común que obre en una persona para que reciba la salvación a través de una gran dificultad. Pues había altivez, arrogancia en su corazón donde no quería creer en Dios o pensaba que no necesitaba creer en Dios, pero Dios permite ciertas dificultades
para realmente que pueda tocar fondo y mirar a Dios y recibir a Cristo como su Salvador. Dios obra en muchas ocasiones en la vida de las personas de esta forma, pero rápidamente como pastores y líderes en la iglesia al creyente, tenemos que cambiar su motivación, su interés, el por qué creen en Dios, el por qué vienen a la iglesia y que puedan caminar o alinearse a ese sueño realmente de Cristo y de Dios. En otras palabras, muchos creen en el Jesús a quien ellos quieren creer, creen en el Jesús que ellos quieren, el Jesús que soluciona mi dificultad, el Jesús que cambia mi realidad. Tengo este problemita que me incomoda, el Jesús que soluciona este problemita. Creen en un Jesús, en el Jesús que ellos quieren creer. Pero sabemos, y las Escrituras nos hablan, que hay un Jesús en quien debemos creer. No el tipo de Jesús que yo quiero que sea Jesús, sino en el Jesús que la Biblia nos habla, quien realmente es. Vienen a la iglesia porque quieren ser sanados. Vienen a la iglesia para ver si Dios obra el milagrito y cambia a mi esposo o a mi esposa que me hace la vida tan difícil. O cambia a mi hijo que está un poco rebelde. Vamos al culto a ver si Dios restaura por fin nuestra economía. Vamos al culto, vamos a orar a ver si por fin Dios cambia nuestra nación. Puede que tengamos estos motivos en nuestros corazones. Dios quiere, ya que está con nosotros, que vivamos el mismo sueño, que tengamos el mismo caminar. Dios quiere que vivamos con el mismo deseo, con el mismo sueño. Y en el principio era así, pero desde Génesis 3, el hombre empieza a soñar otro sueño diferente. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Realmente eran felices porque estaban juntos con Dios, pero desde Génesis 3 empezaron a soñar su propio sueño, que no tenía nada que ver con Dios, para alcanzar el ser como Dios, para alcanzar lo mío, para alcanzar lo material, para alcanzar lo físico, para alcanzar mi propio éxito, mi posición, mi influencia sobre otros. Por esto, lo que ha de levantarse es sanidad de nosotros previamente. Aquel que recibe esta sanidad podrá sanar a otros. En la tempestad en la que Pablo se encontraba, no te sirve ni cuánto dinero tienes en el banco, ni qué cargo tienes, ni de qué familia vienes. En el mismo barco había tripulación, había soldados, pero también estaba el centurión que mandaba y ordenaba a los soldados lo que tenían que hacer. También estaba el dueño de la nave. Había gente de dinero, pero también estaba Pablo, quien era un esclavo. No importaba el cargo o el rango, ni el dinero que pudieran tener, ni las cosas valiosas que podían poseer, ni con qué ropa iban vestidas o si tenían alguna medalla, algún reconocimiento. Estaban en la tempestad y todos iban a morir. Tienes que encontrar el tener el mismo sueño que realmente Dios tiene, que Cristo tiene. ¿Cuál es el problema del creyente? Que vive con Cristo, que Cristo está en él, pero tienen otro sueño. Hay una razón por la que Dios envió a Pablo a Éfeso. Lo vimos la semana pasada. En Éfeso había alguien que predicaba la palabra, que conocía muy bien las escrituras, Apolo, pero Dios tenía una razón de por qué tenía que enviar a Pablo a Éfeso. Al ver la corriente espiritual de Éfeso, Dios sabía a quién tenía que enviar, por qué había de ser Pablo, por qué Dios, en otras palabras, no podía obrar con Apolo. Apolo estaba predicando, pero ¿por qué la obra no se levantaba y los discípulos no se levantaban? Era la corriente que había en Éfeso. Entonces, ¿por qué había de ser Pablo? Pablo se encontró con Priscila y Aquila y los dejó allí, mientras ellos se encontraban con Apolo y luego Pablo regresó a ellos. Con el estado espiritual de Apolo no podrán salvar Latinoamérica. Con el estado espiritual de Apolo
No podré cambiar el estado espiritual de mis creyentes. Es más, los discípulos, mis creyentes, tendrán el mismo estado que yo tengo. Pero yo estoy seguro que si pueden abrir sus ojos, se levantará grandes obras a través de ustedes. Con una persona en Latinoamérica, con una persona en Chile, con una persona en El Salvador, con una persona en Panamá, en México, que pueda abrir sus ojos y entender estas palabras y cambiar su estado espiritual como lo hizo Pablo durante 14 años. Estoy seguro que Dios obrará grandemente a través de esa persona. ¿Por qué? Dios tiene un sueño, la evangelización del mundo. Dios tiene un deseo, que sus discípulos puedan ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para eso Él está sentado a la diestra del Padre, en el trono, intercediendo por sus hijos, a través de sus hijos, en sus hijos, en el campo donde están, bendiciendo a cualquiera que dé un vaso de agua al evangelista, bendiciendo los pies del evangelista, bendiciendo los pies de aquel que lleva este evangelio. Si vemos en la palabra de hoy, ahí aparece una situación en el campo que ocurrió hace 2000 años en la vida de Pablo, en una barca, en un barco, en medio de una tempestad, pero que se asemeja mucho a mi campo hoy, que se asemeja mucho a la situación del mundo hoy, del creyente en el mundo, donde cuando salimos allá afuera, realmente salimos con el Evangelio, pero Pablo era prisionero. Tenemos el Evangelio, pero el mundo nos mira para abajo, por debajo del hombro. Pablo no tenía ninguna autoridad. Si leen el capítulo entero, Pablo consideraba que la nave, que el barco, no zarpara, porque veía vientos y calculaba que posiblemente venga una tempestad. Será mejor no zarpar y esperar. Pablo en este capítulo ya estaba apresado, iba de camino a Roma a ser juzgado por predicar el Evangelio. Y le conectan con este barco, donde había un centurión que tenía que ir a Italia, donde estaba el dueño, el capitán. El capitán, de no zarpar y quedarse, pues gastaría más dinero porque tiene que estar en ese puerto fuera de su país, de su lugar, gastando dinero, alimentando a la tripulación. El centurión rápidamente querría volver a Italia a informar de sus hazañas. Todos tenían un motivo por el que ir, por dinero, por reconocimiento, por muchas cosas. Y Pablo era prisionero. Ni el centurión ni el capitán consideraban quedarse en tierra. Solo Pablo lo consideraba, pero ¿quién iba a escuchar las palabras de un evangelista? De uno que iba hablando que Jesús es el Cristo, que ha resucitado, que además es prisionero por ello. En nuestro campo, a veces nos vemos así, donde advertimos, donde predicamos el Evangelio, pero no nos quieren escuchar. Es más, ignoran nuestras palabras, ignoran el Evangelio, ignoran a Cristo y viven una vida centrada en el yo, lo mío y mi éxito. Un día aparece Euroclidón, la tempestad. Justo ayer vine de Japón. En Japón, en este viaje, pude oír un testimonio sobre obra de Dios en el campo, como una mujer, una discípulo japonesa, ha ido a Japón y se ha encontrado con un pastor que en su antigua vida era un yakuza. No sé si conocen los que son los yakuza, es la mafia japonesa, los que salen en las películas. Es la mafia más grande y que pues, ha conquistado todo Japón. Cuando uno entra a esa mafia eh, y quiere salir, realmente no pueden salir.
Pero hay una forma de salir. Solo si te cortas los meñiques, te permiten dejar esa mafia. Entonces, es algo que después, cuando entras a buscar un trabajo en la sociedad o te quieres incorporar en la sociedad, pues te genera problemas, porque claro, no tienes meñiques, quiere decir, este era yakuza antes. Esta persona decidió dejar los yakuza y convertirse en pastor. Dios le llamó. Después de abandonar esta mafia, empezó a predicar el Evangelio y se reunieron creyentes en su iglesia. Lo que pasa que no le funcionaba bien la iglesia. No entendía por qué, pero muchos creyentes venían y después se iban y le abandonaban. Le dejaban solo. Un día pudo oír de unas personas que la razón por la que la gente se va es pues porque él realmente no tiene un conocimiento bíblico muy amplio, muy extenso. Claro, había vivido una vida que no tenía nada que ver con Dios y con el Evangelio ni con la palabra de Dios. Pero un día Cristo vino a su vida. Le faltaba una base teológica, le faltaba conocimiento bíblico y que por eso sus creyentes se iban. Al encontrarse con esta mujer japonesa evangelista que conoce el Evangelio, le comentaba estas palabras. Yo necesito una preparación. Pero esta mujer que tiene el Espíritu Santo le dijo, el conocimiento tampoco te funcionará. No se trata de que sepas más o menos. Por supuesto que hay que tener una base bíblica y por supuesto que hay que predicar el mensaje que está en la Biblia. Pero no se trata de profundizar en la teología, de porque conoces mucha teología que se va a levantar más obra. Tu conocimiento tampoco hará que esto te funcione. ¿Realmente te has encontrado con Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? En ese momento, este pastor Yakuza se quedó en silencio. No podía responder a esa palabra. Que si me he encontrado con Cristo, pues hasta ahora nadie me ha hablado que tengo que encontrarme con Él. Hasta ahora nadie me ha dicho que tengo que recibirle. Y fue un momento donde pude entender por qué había de ser Cristo y recibirlo como su Salvador. Recibirlo en su corazón para que de ahora en adelante sea el Cristo que está en Él el que empiece a obrar a través de Él. Apolo y sus discípulos tenían este estado espiritual. ¿Habéis oído acerca del Espíritu Santo? En Hechos 18, Hechos 19. ¿Qué espíritu? Ni siquiera hemos oído hablar de él. Solo conocemos el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Arrepentíos, el Mesías está cerca, va a venir. El que viene después de mí, él es el Cristo. Pero lo que no conocían es que ese Cristo era Jesús, quien murió y ya había resucitado. Y estaban esperando al Mesías simplemente cuando él ya lo había consumado todo en la cruz. Al ver esto, yo entiendo por qué en Éfeso no se quebrantaba la oscuridad y la ciudad se levantaba adorando a la diosa Diana. Al ver esto, yo entiendo por qué Dios no podía obrar a través de ese pastor Apolo y por qué había de ser Pablo, el mensaje que tenía Pablo. Hoy tenemos que confirmar quién es el solucionador de tus problemas. ¿La economía? Si es así, buscarás economía, buscarás apoyo económico. Buscarás el lugar donde ganar más economía. ¿Quién es el solucionador de tus problemas? ¿Tu amigo? ¿Tu pastor que te habla y te da fuerzas cuando le oyes? ¿La ayuda del Estado? ¿Cuál es el solucionador de tu problema? Por esto, tienes que encontrarte con Euroclidon. Porque todas estas cosas no son la verdadera respuesta. Ni siquiera es tu verdadero problema, sino que estás separado de Dios. Que en ti hay una incredulidad que te impide creer y confiar en Dios. Eso es el pecado.
Y por eso vives engañado o engañada por la obra de Satanás, que te engaña con una realidad, que te engaña al ver tu situación, que te engaña al ver tu condición, que te engaña al ver tus limitaciones. Por eso Dios permite la tempestad en tu vida. Por eso Dios permite que te encuentres con Euroclidón. Es necesario que te encuentres con Euroclidón. Mirad las personas que estaban en esa barca. No creían en Dios. Mirarían a Pablo como el loco que habla de Jesucristo. Pero Dios permitió esa tempestad donde ellos tuvieron que tirar por la borda todo, porque nada les servía. Ni les servía el cargo, ni cuánto dinero tenían, ni las ropas que vestían, ni si tenían muchas posesiones o no. Lo tenían que tirar todo por la borda para poder vivir. Esa es la tempestad que Dios trae a nuestras vidas. Necesaria para que podamos confiar nuestra vida en solo Cristo. Para que te des cuenta que es absolutamente imposible por ti mismo y que ha de ser Cristo el que te salve. Si vosotros poseéis, vosotros que tenéis esta respuesta, vivís junto con ella, disfrutándola, en la misma cama, con el mismo sueño, hay un momento que Dios cambia las tornas. Y en la dificultad os levanta como el líder que puede traer la respuesta, que salva a otros, que dirige a otros para salvación. Eso es lo que ocurrió en ese momento con Pablo. Y Dios trajo la respuesta. Levantó 3 campamentos. Es la palabra que yo he recibido este domingo en el púlpito. 3 campamentos. ¿Cuál era el objetivo de Dios para con Pablo? La evangelización del mundo. Roma. Es necesario que comparezcas ante el César. Te es necesario testificar, igual que lo has hecho en Jerusalén, también en Roma. Has de ir hasta lo último de la tierra. En esa época, Roma. Después, hasta España, donde había muchas personas que estaban influenciando el mundo con la cultura y el arte. Se le levantaban intelectuales. Dios tenía un objetivo, la evangelización del mundo, Roma. Para que Pablo pudiera realmente testificar en Roma, ¿qué era necesario? Pasar por Malta. En el siguiente capítulo, en el 28, lo podemos ver. Para llegar hasta Malta y experimentar el campamento que se levantó en Malta, la obra que se levantó en Malta con esos 276 tripulantes que ya habían conocido al Señor a través de la tempestad, para que esa obra se levantara en Malta, ¿qué era necesario? Que estas personas previamente, a través de la tempestad, de la dificultad, pudieran realmente conocer a Cristo, experimentar que Cristo es su Salvador. Al final de las palabras que hemos leído hoy en el versículo, Pablo dijo, Dios nos va a salvar. El ángel de Dios ha venido y me ha dicho, no temas, Pablo, porque es necesario que compadezcas ante el César. He aquí, nadie va a morir. Yo te he entregado a toda la tripulación, yo los voy a salvar, pero es necesario, aún así, que toquemos con una isla. Y después de la tempestad, de estar varios días donde no se veía el sol ni las estrellas, donde ya habían perdido toda la comida, habían arrojado todo por la borda, llegaron a una isla que era Malta. Ahí necesitaban estar un tiempo para recuperar bienes, para poder volver a zarpar, dejar pasar el invierno, y estuvieron como 3 meses allí. Ya muchos de la tripulación habían escuchado el Evangelio de Pablo. Otros pueden que lo hayan escuchado, pero no terminaran de creer. Dios permitió este campamento en Malta, donde, después de la tempestad, pudieron ver y experimentar la obra de Dios en el campo. Junto con estas personas que habían visto esta obra de Dios de evangelismo en el campo, Dios permitió que Pablo llegara hasta Roma. Sin Euroclidón no hay Malta. Sin la experiencia del campamento de Malta no hay Roma. Por eso Dios hoy permite que te encuentres con esa tempestad. Por eso hoy Dios, a través de la dificultad, te está guiando para que deseches todo. Para que entiendas que no se trata de tu respaldo, de cuánto comodidad económica puedas tener,
de cuántas personas están junto conmigo, de cuánto grande es mi congregación, de cuánta multitud se reúne conmigo y me apoya. No se trata de eso, sino realmente está en ti la vida de Cristo o no. Dios te guía a través de la tempestad y del encuentro con este Euroclidón en tu vida para que puedas descartar el yo, lo mío y mi éxito. Hubo una persona que esta semana, una discípulo, ha hecho fórum conmigo. La verdad que es una persona con la que cada semana a través de la palabra puedo estar haciendo fórum del Evangelio. Y me decía que, claro, decimos Jesús es el Cristo, la evangelización del mundo, por el Evangelio, para el Evangelio, pero mi vida, todas las decisiones que yo tomo en mi vida van en dirección hacia el yo, lo que me conviene, lo que me interesa, lo que me es más cómodo, la decisión que he de tomar para mi bienestar. Decimos que Jesús es el Cristo, la evangelización del mundo, pero todas las decisiones, encuentros, con quien voy a encontrarme, mi puesto de trabajo, todo es para mi bienestar, para el yo y mi familia. Dios, para cambiar esto en ti, te permite la tempestad. ¿Por qué? Has de salir de Génesis 3, 6 y 11. Has de salir y ver con otros ojos la cultura de Hechos 13, 16 y 19. Al salir al campo y encontrarte con una persona, has de ser capaz de ver en esta persona los 6 estados del no creyente. En otras palabras, has de escapar completamente de Génesis 3, 6 y 11, de estos 12 problemas y estrategias de Satanás. Si piensas que tu economía, tu herida, tu situación es el problema, este es el nivel de Cristo que tienes. Has de conocer realmente que tu problema es que tu espíritu estaba muerto, que necesitas el conocimiento, pero más importante es que necesitas la vida que viene al recibir a Cristo. Has de entender cuál es el problema verdadero del hombre. Y de esta forma podrás hablar de Cristo. Si no, para el que tiene hambre, la comida es la respuesta. Para el que tiene frío, el calor. Para el que es pobre, el dinero. Pero eso no es el Evangelio. Sino que hemos de entender que no se trata de mi realidad o el problema visible, la condición en la que hoy vivo, sino que antes que lo visible hay un problema oculto que viene de mi pensamiento, que está en mi corazón desde hace mucho tiempo, influenciado desde mi crecimiento, influenciado por mi respaldo familiar, nacional, ambiente en el que he nacido, influenciado por las heridas o traumas que he podido tener desde mi niñez. Pero más profundo aún, todo esto viene influenciado por una condición espiritual en la que yo he nacido, separado de Dios, bajo la condenación del pecado y atrapado por la obra de Satanás. Este es un problema base, fundamental, que está en todas las personas. Por eso Dios, al mirar al hombre, ¿qué dijo? Voy a enviar a mi hijo, a Cristo, a que muera en la cruz por los pecados de su pueblo, a que resucite para abrir ese camino y a través de él puedan venir a mí, a que realmente destruya la obra de Satanás que está obrando en la vida de las personas. Esa es la respuesta de Dios al ver al hombre. Si pienso que es por falta de economía, que es por mi herida del pasado que yo sufro de esta forma, no es simplemente eso, que es por mi situación, que si este es mi problema, ese es el nivel de evangelio que yo tengo, sin entender el estado espiritual de la persona. No, es su condición, es su situación, su economía. Por esto necesito encontrarme con Euroclidón, para que no sea yo, sino que me dé cuenta que es Dios en mí.
para que me dé cuenta que todo lo que soy es por gracia de Dios, que la economía que haya podido reunir en este tiempo, que el cargo que me hayan podido dar es por gracia, que la influencia que pueda tener en el mundo, que la economía que yo haya podido alcanzar hasta ahora, que la familia en la que he nacido, que mi respaldo, sea bueno o malo, no importa, ha de ser Dios en mí. Dios te guía en esa barca para que te des cuenta que tanto el prisionero como el capitán del barco estaban en la misma condición, muertos. Habían perdido toda esperanza, no hay salvación, vamos a morir, estoy muerto. Pero Cristo, Dios, vino y me salvó. Eso es gracia. No era por la economía que tenía o porque bajo mi mandato tenía a muchos hombres el centurión, sino que Dios me salvó cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Dios te guía a través de la tempestad para que puedas salir de lo mío y de esta forma dejar lo que hay en mi corazón, en mi pensamiento y poner ese sueño del corazón de Cristo para que viva una vida no en dirección para alcanzar lo mío, lo que hay en mi corazón y mi pensamiento, sino que ha de ser el corazón de Cristo. Para que darme cuenta que no es lo importante que yo alcance mis objetivos, mi puesto de trabajo que yo deseo, el lugar que yo deseo para mi confort o bienestar, sino que lo más importante no es mi éxito o el lugar que yo deseo, sino que pueda estar en el lugar donde el Espíritu Santo me guía, donde Dios quiere que hoy esté. Esta es la mayor bendición. Cuando oran por sus hijos, ¿cómo oran por sus hijos? ¿Cuál será la mayor bendición para Roma y Lucía, mis hijos? Que Roma llegue a ser futbolista del Real Madrid. El nuevo Messi. ¿Será esa la respuesta? ¿Será eso lo mejor para Roma? Malo no sería, ¿no? No es así. Sin darnos cuenta, si no nos ponemos delante de Dios, puede que queramos que nuestros hijos cumplan los sueños que yo no he llegado a alcanzar. Eso es un error. La mayor bendición para mis hijos es que puedan estar dentro de la obra de Dios, que puedan estar bajo la respuesta de Dios, que puedan estar en el lugar donde Dios está respondiendo, que puedan tener el estado espiritual de Pablo a través del cual Dios obraba. Eso es lo mejor que puede ocurrir en la vida de una persona. Nuestros remanentes han de alcanzar la élite y buenos puestos de trabajo. ¿Para qué? Si no es para el Evangelio. ¿Van a construir su propia torre de Babel? ¿Para que la iglesia tenga más economía? ¿Para que pueda vivir más cómodamente? No se trata de eso. Al ver esto, yo me di cuenta por qué en Hechos 18 tenía que ser Pablo en Éfeso y no podía ser a través de Apolo. Con el mensaje de Apolo, la oscuridad no podía derrumbarse. Por eso no se levantaba la obra en ese lugar. Conocía la escritura, conocía el método de evangelismo porque lo ha oído, pero no se levanta la obra. ¿Por qué? La vida que hay en Cristo. En otras palabras, su estado espiritual. Por eso Dios, ¿cuál es la diferencia? El mensaje. Pablo tenía este mensaje. Conocía bien cuál era el problema del campo, el problema de una persona. Está separado de Dios. En el principio, Dios lo creó al hombre a su imagen y semejanza para que estuviera junto con él. Pero en Génesis 3, el hombre rompió ese pacto con Dios. Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieren, ciertamente morirán. En Génesis 3, engañados por la serpiente, ellos comieron de ese árbol, por lo que su espíritu murió.
quedaron muertos en sus delitos y pecados, bajo la condenación del pecado. Al romper ese pacto, fueron destituidos de la gloria de Dios. Él y todas sus generaciones hasta hoy día es la corriente de este mundo en la que todos nacemos, atrapados bajo la obra de Satanás. En Apocalipsis 12, del 1 al 9, nos habla que él es el gran dragón, la serpiente antigua, a quien nosotros llamamos Satanás o diablo. En Isaías 14, 12, del 12 al 14, nos habla que este Satanás, el diablo, se ha rebelado en contra de Dios y dice por sí mismo que quiere ponerse a la altura del Dios Altísimo. En Juan 16, 11, él es príncipe de este mundo. En 2 Corintios 4, 4, es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En 2 Corintios 10, del 4 al 5, él ha levantado fortalezas y altivez en los corazones de las personas en contra del conocimiento de Cristo. En Juan 8, 44, vuestro padre es el diablo, es el dueño, es la identidad del hombre en este mundo. Por eso Dios, desde el principio, desde que se levantó este problema, dio el Evangelio, la simiente de la mujer, Cristo, vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Adán, ¿por qué te escondes? Has cometido el pecado. Tu condición, has muerto espiritualmente, estás separado de Dios, atrapado bajo la obra de Satanás, donde ya Satanás está obrando en tu corazón y pensamiento, haciéndote incluso malinterpretar. ¿Cuál es tu problema? O tu problema es que estás desnudo. Antes también lo estabas. O tu problema es que tenías miedo. ¿Por qué tienes miedo? Ya Satanás y los demonios están construyendo su casa en ti. Están obrando en tu vida, trayéndote miedo, desviándote de realmente de conocer cuál es el problema. Tu problema es que has quedado separado de Dios, bajo el pecado y bajo la obra de Satanás. Por eso yo enviaré a mi hijo. He aquí la simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente Adán. Aférrate a esta promesa y espera a Cristo. El sacrificio de sangre, las hojas de higuera, la religión no te sirve. No hay nada que tú puedas hacer por solucionar este problema. No importa que te cubras con las hojas de la higuera. El problema del pecado, Satanás y la separación no se soluciona de esta forma. He aquí, vendrá la simiente de la mujer y morirá en la cruz. Derramará su sangre. Al hacer Dios ese sacrificio con las pieles de los animales y cubrirle con esas ropas de las pieles, Adán pudo experimentar el Evangelio. Esto es el Evangelio. Que Dios vendrá. Que Dios viene a mi vida. En Mateo 12, del 28 al 29. Satanás es ese hombre fuerte en la vida de una persona. En Mateo 12, del 43 al 45, los espíritus inmundos ya están construyendo esa casa, su casa en las personas, en sus pensamientos y corazones, generando esas fortalezas, como he dicho, esa altivez en contra del conocimiento de Cristo para que no puedan llegar a alcanzar y entender por qué ha de ser Cristo. Pablo entendía esto. Pablo se dio cuenta de esto. Por eso predicaba este mensaje. Por eso Dios no tenía más remedio que usar a Pablo. Por eso Dios podía usar a Pablo y no a Apolo. Por el mensaje que tenía. Cristo. Al conocer esto, Pablo se dio cuenta que no necesito otra cosa, que todo lo demás es basura. Todo lo que yo he alcanzado es basura. Y Pablo no era como nosotros. Era alguien que tenía realmente todo aquello que otros muchos deseaban. Ciudadanía romana, la economía, fariseo, hijo de fariseos. Conocía bien las escrituras, un líder. Viviría bien económicamente. Su familia también bien posicionada. Era Pablo de Tarso. Todo eso no me sirve. Es basura.
porque no me sirve para la salvación, porque ahí no hay vida, solo Cristo. Si pudiera despojarme de todo eso con alcanzar a Cristo, no lo dudaría. ¿Por qué? Cristo es el verdadero profeta que soluciona mi problema de estar separado de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo es mi verdadero sacerdote que vino a hacer ese sacrificio, como el Cordero de Dios. Se sacrificó a sí mismo, muriendo en la cruz, derramando su sangre para el perdón de de todos mis pecados, del pasado, presente y futuro, hasta el pecado original que está en mí, pero que no comienza en mí. Por eso aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido ya no tiene condenación, porque la ley de vida en Cristo Jesús te ha librado de toda condenación y ley de la muerte y del pecado. Él es el Cristo, quien vino a deshacer las obras del diablo en mí. Cualquiera que le cree, cualquiera que le recibe, se vuelve hijo de Dios. Al creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca, eres salvo. Pablo tenía este mensaje. Él realmente vino. Su nombre es Jesús. Murió y resucitó. Y Él es nuestro Señor. Por eso en la conclusión, Pablo, en 1 Corintios 12:3, él dijo que os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hace unas semanas pude profundizar en este versículo. Claro, yo dije, ¿quién va a llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo? Si no crees en Él, no vas a decir que Jesús es Señor. Yo lo entendía de esta forma, pero es mucho más profundo. En esta época, donde gobernaba el Imperio Romano, si tú llamabas Señor de tu dueño, a quien entregabas tu vida, a alguien que no fuera el César, es delito de muerte. Te mataban directamente. Y Pablo dijo que si no es por el Espíritu, si no es porque realmente has recibido el Espíritu, nadie se va a jugar la vida diciendo que Jesús es mi Señor. En otras palabras, ¿qué es la salvación? Confesar que Jesús es mi Señor. ¿Qué significa eso? Entender el valor de por qué ha de ser Jesús y Cristo, entendiendo que yo estaba muerto, dar mi vida, sabiendo, aunque voy a morir, aunque puedo morir, puedo confesar que Jesús es mi Señor. Es totalmente diferente a lo que yo entendía. Es mucho más profundo. Claro, Dios te ama. Envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por ti. Si crees en Él, tus problemas son solucionados. Él está conmigo, te vuelves hijo de Dios y cuando mueras te vas al cielo. ¿Quién no va a creer en estas palabras? ¿Quién no va a querer a este Jesús? Lo reciben, porque no hay nada malo en ello. Es algo muy bueno. Va a solucionar mis problemas. Cuando tengo hambre me va a dar de comer. Cuando me falta de esto me va a dar de lo que necesito. Un Jesús que predicamos de esta forma, ¿quién no va a creerlo? ¿Quién no va a quererlo? Cualquier hambriento necesitado lo va a recibir. Pero no es eso. Ha de llegar a entender que mi espíritu estaba muerto, que realmente para recibirle, para confesar que Jesús es Señor, he de entender, he de entregar mi vida. Desde ese momento, Dios realmente empieza a obrar en la vida de esta persona. Jesús es mi Señor. Que pueda hacer esta confesión, entendiendo que al hacer esta confesión voy a morir. Si el domingo vas a la iglesia, mueres. ¿Irías o no? O dejas de creer en Jesús o te matamos. ¿Seguirías creyendo o no? Este es el significado de 1 Corintios 12:3. Para que de esta forma tu sueño sea el mismo que el de Cristo. Para que puedas correr, caminar, asir aquello que Dios realmente, que Cristo está buscando.
para que ya que Cristo está en ti y duerme junto contigo en la misma cama, podáis soñar lo mismo. Esta es la conclusión. Realmente, misma cama, pero diferente sueño. Así hemos vivido hasta ahora. El hombre tenía la misma cama y el mismo sueño, pero desde Génesis 3 empezó a soñar sus propios sueños. Sal del yo, lo mío, mi éxito. Para sacarte del yo, lo mío, mi éxito. Dios que permite la tempestad. No es el problema la tempestad, sino el yo, lo mío y mi éxito. No es el problema la dificultad. Dios no quiere dificultades para tu vida, pero permite la dificultad para que puedas despojarte, desecharte de todo lo que no sirve, para que puedas experimentar el Calvario en ti, el monte del Calvario, y concluir que ha de ser Cristo. Y de esta forma subir al monte del Olivar, donde puedas encontrar la misión. ¿Quién soy yo? ¿Por qué Dios me ha salvado? ¿Por qué Dios me ha dado este encuentro? ¿Por qué Dios me ha dado la gracia de entender este evangelio? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde he de estar? ¿Qué legado he de dejar? Y al salir al campo, en esta dirección, aferrado a este pacto y colaboración, experimentar la obra del aposento alto de Marcos. ¿Qué es respuesta, hermanos? La obra para la evangelización del mundo es la verdadera respuesta. Que a través de mí Dios esté obrando para la evangelización del mundo es la verdadera respuesta. Otra cosa no son respuestas. Si realmente descubro que yo soy esta persona a quien Dios ha llamado para tener este mismo sueño y camino en ese caminar, de verdad, las palabras de Jesús las entiendes. ¿Por qué te preocupas por el qué comer, vestir, beber? ¿Será que Dios, será que tu Padre que está en los cielos, que conoce todas estas cosas, no te las dará cuando las necesitas? Ir y hacer discípulos, al igual que Jesús lo hizo, cambiando el estado espiritual de sus discípulos, para que ellos mismos puedan ir y hacer otros discípulos. Y de esta forma estemos pasando el testigo de generación en generación hasta que Jesús vuelva de nuevo. Os bendigo para que a través del fórum, esta semana a través de la oración, realmente saliendo del yo, lo mío, mi éxito, estando en la misma cama, en el mismo barco que Jesús, podamos poner nuestro corazón y pensamiento en la misma dirección. Aquel que tiene el mismo sueño podrá compartir ese sueño, podrá hacer que otros sueñen de la misma forma. Aquel que ha recibido esta sanidad podrá sanar a otros. Os bendigo para que seáis testigos del cumplimiento de esta palabra. Dios os ha llamado en esta época por adelantado a muchas personas y primeramente os guía bajo el entrenamiento para que podáis cambiar y de esta forma a través de vosotros, Apolos, Priscilas y Aquilas, las personas de Romanos 16 puedan levantarse para la evangelización del mundo. Con una persona que abra sus ojos, que entienda esto, que se levante, estoy seguro que Dios obrará de la misma forma. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio. Gracias, Señor, porque aún en medio de la tempestad podemos experimentar a Cristo en nuestras vidas. Señor, hemos vivido caminando por nuestros propios deseos, hacia nuestro propio sueño, mirando el yo, lo mío y mi éxito. Que sea un tiempo donde el verdadero campamento se levante en mi vida. Que sea el horario del Euroclidón en nosotros, donde a través de la tempestad, Señor, podamos despojarnos de toda incredulidad, de todo aquello que no nos sirve, para que realmente podamos entender que es por gracia y que solo tú eres nuestro Salvador. Señor, que este cambio espiritual se levante en nosotros, que la vida que hay en Cristo abunde en nuestros corazones y pensamientos, para que a través de nosotros el campamento de Malta, el campamento de Roma se levante. Obra con tu Espíritu Santo y guíanos, Señor, como los evangelistas,
como los obreros, Señor, que tú has llamado en esta época para la evangelización del mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.